el panel en relación con los mecanismos alternos de solución de conflictos y justicia ordinaria, integración y coordinación. Ya leyeron las hojas de vida de nuestros panelistas. Son hojas de vida que tienen toda la autoridad para poder a ustedes darles a conocer los lineamientos sobre el particular. Y en ese orden de ideas, pues ya cuando nosotros hablamos de últimos, pues ya prácticamente a veces está todo dicho, por lo tanto pues al panel le va a quedar mucho más fácil dar el mensaje, y en ese orden de ideas también pues, y en particular me toca el trabajo más fácil, que es simplemente el de cronometrista. Así que pues bienvenidos a este panel, y inicialmente quisiera hacer una pequeña introducción en lo que me corresponde en relación con el tema de los mecanismos alternos de solución de conflictos, el tema de la justicia ordinaria y pues el tema también sobre lo que tiene que ver con la coordinación y la dirección sobre este tema. Así las cosas, pues quiero hacer un poquito de preámbulo, teniendo en cuenta pues que soy un amante de los mecanismos alternos de solución de conflictos, he vivido en ellas y de alguna manera pues también me dedico exclusivamente al tema, razón por la cual pues no puedo quedarme callado en lo que de alguna manera me interesa también decirles a ustedes en relación con los mecanismos alternos de solución de conflictos, que es el tema a tratar. Inicialmente démonos cuenta que traigo unas estadísticas simplemente rápidas que son dadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de lo que es nuestra justicia ordinaria y lo que es los mecanismos y lo que son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Hay unas estadísticas de los procesos judiciales que en este momento se debe tener en cuenta. Una estadística del año pasado, del 2014, en el sentido que hay 1.698 procesos judiciales que se está manejando nuestra justicia ordinaria. Y el parangón que se hace a estas estadísticas son los mecanismos alternos de solución de conflictos, que desafortunadamente son sobre unas estadísticas que tienen que ver con la conciliación, en el sentido de que existen 89.000 conciliaciones que se llevaron a cabo, y dentro de esas 89.000 conciliaciones pues se llegaron a un acuerdo de 45.000. Es decir, que esto de alguna manera ayuda a la descongestión de los despachos judiciales. En ese orden de ideas, uno no se imagina cómo es posible que nuestra justicia operaba antes de 1991. Démonos cuenta que Colombia es uno de los líderes en América Latina en hacer efectivos estos mecanismos alternos de solución de conflictos, y la verdad es que nosotros debemos ponerle todo nuestro empeño para que esto funcione. Así las cosas, entonces, nuevos mecanismos que antes únicamente eran los tradicionales, antes de 1991, es decir, que teníamos que acudir a nuestra justicia ordinaria, no nos quedaba otro camino sino acudir a ellos, contratar nuestros abogados, presentar las demandas y atenernos a un proceso largo, complicado, costoso, nada saludable. Es así entonces cuando le ponen todo el entusiasmo y miran a nuestra Constitución Nacional en el sentido en que su artículo primero y su artículo segundo hablan de un Estado social de derecho, y en ese sentido es bastante fácil de comprender que nuestra justicia debe ser pronta, debe ser justa, debe ser rápida, debe ser eficaz, y no veían otros espacios cómo poder cumplir con esas funciones de un Estado social de derecho, donde la convivencia del ser humano, la convivencia del colombiano debía ser mejor a través de la tranquilidad, a través de la paz y a través de solucionar los conflictos de una manera rápida, de una manera eficaz. Y esto no lo podíamos hacer a través de nuestra justicia ordinaria. Teníamos que mirar otros horizontes y teníamos que mirar otros espacios. Y es así como nacen los mecanismos alternos de solución de conflictos, cuando hay una orden constitucional y dentro de la ley estatutaria, la 270
la 270 de 1996 establece precisamente en su artículo 8 que hay unas herramientas en las cuales se deben crear unos espacios diferentes a la justicia ordinaria. Y es así entonces que se vienen creando los mecanismos alternos de solución de conflictos, estableciendo unas órdenes y estableciendo unos lineamientos especialísimos a través de la ley estatutaria en darle la facultad a unos entes y a unos particulares diferentes a los tradicionales. Y es así cuando empiezan a fungir como conciliadores, como árbitros, como jueces de paz, como personas que colaboran para una buena administración de justicia a unas personas totalmente diferentes. Luego entonces también aparece la ley 1285 del 2009, donde se ratifica lo dicho por la ley 270, la ley estatutaria, para que se creen estos mecanismos. Es así entonces, estimados señores, cuando aparece un artículo mágico de la Constitución Nacional que a mi modo de ver como particular, uno mira que es un espacio diferente, como es el artículo 116, donde le dan la facultad a un particular para que administre justicia en calidad de conciliador y en calidad de árbitro. Pero eso no es todo, porque todas las entidades públicas también, algunas entidades públicas que son fuera de la rama judicial, se les da esas facultades también para ayudar a administrar justicia en unos espacios totalmente diferentes, como son las instituciones administrativas. Y es así en este momento que se está fortaleciendo la figura de los mecanismos alternos de solución de conflictos, y es por eso que muy amablemente, pues, haciendo este pequeño preámbulo, yo quisiera cederle el uso de la palabra pues a nuestros panelistas para que toquen el tema más a profundidad y llegue a ustedes, no solamente a sus pensamientos, sino a sus corazones, de lo que son los mecanismos alternos de solución de conflictos con la justicia ordinaria de alguna manera, y mirar también la integración y la coordinación que se ha tenido en relación con la vida de los mecanismos alternos de solución de conflictos hasta nuestros días. Así que, pues primero las damas, doctora Gloria, con muchísimo gusto le cedo el uso de la palabra para que presente su tema que le corresponde, y pues nos ha dado a los organizadores 20 minutos para ello. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos ustedes. Doctor Revelo, mil gracias. Es un placer estar sentada al lado de usted, uno de los conciliadores más apreciados en la Cámara de Comercio por sus capacidades. Es de esas personas que tienen el perfil y la destreza que debemos emular todos los demás, los que son conciliadores en Colombia. Gracias al Ministerio de Justicia y al CEJA por darnos la oportunidad a la Corporación Excelencia en la Justicia de estar en este foro internacional en compañía de la Cámara de Comercio y de Justicia. La Corporación Excelencia en la Justicia es una institución que el año entrante cumple 20 años y dentro de nuestro mandato estatutario se encuentra la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos. La corporación ha hecho trabajos puntuales, desafortunadamente, en el tema de los medios alternativos, y nos hemos dedicado más a la justicia formal. Pero con respecto a lo de los medios alternativos, en el pasado, directores anteriores estuvieron presentes en todo este fortalecimiento que tuvo los medios alternativos en Colombia a partir de la Constitución del 91. Igualmente tuvimos un observatorio de los jueces de paz en Bogotá y hemos trabajado en el tema de necesidades jurídicas insatisfechas y analizado cómo se resuelven determinados conflictos para una población en específico, y ahí nos encontramos con los medios alternativos de solución de conflictos. Igualmente, y gracias a Planeación Nacional con la Cámara de Comercio, estamos concluyendo en el próximo mes de diciembre un análisis conceptual y de prospectiva de la conciliación en Colombia. Ese trabajo es el que me ha dado mayores elementos de juicio para
esta corta presentación que les voy a dar, porque pues es un documento que está en desarrollo y que por los derechos de autor no puedo expresar todo lo que quisiera expresar aquí en este escenario. Yo creo que Colombia está viviendo un momento muy especial. Yo creo que sí, en serio nos debemos tomar la construcción de un nuevo país, y yo creo que los medios alternativos y sobre todo la solución pacífica de conflictos se debe escribir en el corazón de todos los colombianos. Yo creo que el legislador ha hecho esfuerzos de darnos una alta gama de medios alternativos de solución de conflictos, que nos ha faltado educación, que nos ha faltado promocionarlos mucho más, que no hemos analizado hasta dónde debe llegar el Estado en su regulación o si realmente debemos dejar fluir ese accionar ciudadano en resolución de conflictos. Es lo que se debe pensar en este momento. Pero de verdad yo creo que por eso celebro este seminario. Esto nos toca pensarlo en forma, y yo creo que los medios alternativos van a jugar un papel fundamental en la construcción de la nueva Colombia, y ojalá la esté haciendo en la formación de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque yo creo que eso también se enseña desde la casa. Entonces no me voy a referir sino a la conciliación en derecho, que es de la que más elementos tengo. Como ustedes saben, la conciliación en derecho surge como una medida para descongestionar la administración de justicia. Siempre, casi todas las reformas judiciales están inspiradas en la descongestión de la administración de justicia. Ya nosotros desde la Corporación Excelencia en la Justicia estamos creyendo que esa motivación es una motivación equivocada, porque no lo hemos logrado. No es la motivación que deberíamos tener para emprender las grandes reformas judiciales o de justicia que se emprenden en el país. Este es un tema que desafortunadamente hay muy pocos datos, entonces saber realmente si los medios alternativos han ayudado a la descongestión de la justicia o de la justicia formal, yo creo que no se pueden sacar conclusiones porque las cifras no existen. Si uno ve cómo ha venido aumentando la demanda de la justicia ordinaria en los últimos años, efectivamente ha venido aumentando, y también ha venido aumentando la demanda en otros medios alternativos de solución de conflictos. Hace mucho tiempo en Colombia no se hacen análisis de lo que se conoce como las cifras negras. Ahí las encuestas de necesidades jurídicas que hizo la corporación y las que hizo el Ministerio de Justicia en compañía de la Cámara de Comercio y de Justicia, donde más o menos se pueden inferir ciertas cosas, pero realmente hablar, pues, sacar conclusiones es bastante difícil. Creemos por intuición que ha habido sí un aumento en la demanda de justicia, que falta por llegar muchísima más demanda a la administración de justicia, que este grado de deslegitimación que tiene el aparato judicial en Colombia impiden que más colombianos acudan a ella. Estamos seguros de que si hacemos que ese aparato sea más eficiente, va a tener mayor demanda de servicios, y también si promocionamos los medios alternativos de solución de conflictos, probablemente ese espacio que aún no llega a la rama judicial, probablemente vamos a poderlo atender a través de esos medios alternativos de solución de conflictos. También se creó como un mecanismo de desjudicialización. En muchos casos se ha desjudicializado y se le han entregado competencias, por ejemplo, a las cámaras de comercio, que en nuestro análisis estamos concluyendo que esas competencias debe quitársele a las notarías, no a las cámaras de comercio. Se le han entregado a las notarías, y en nuestro estudio estamos por concluir que realmente debe quitársele esas competencias.
y también se han fomentado como una manera para mejorar el acceso a la justicia. Tampoco sabemos ni tenemos metodología de medir realmente de manera eficiente el acceso a la justicia. Entonces no podemos decir si esos medios alternativos y si la conciliación ha cumplido con esos grandes objetivos. Vamos a hablar de la conciliación en derecho. Los conciliadores son abogados y el Estado y las cámaras de comercio y otros centros se han preocupado por la formación de los conciliadores, pero cada vez se le ha venido dando más responsabilidades de conciliación a otras entidades públicas y esas entidades públicas no han formado a los conciliadores, y estoy hablando de las superintendencias, de la superintendencia que tienen funciones jurisdiccionales como la Superintendencia de Industria y Comercio, y vemos que hay muchas fallas en la formación de los conciliadores. También pues uno puede comparar las rigideces del proceso penal, del proceso judicial con las libertades que nos dan la resolución de conflictos a través de los medios alternativos de solución de conflictos. Hay una teoría, la teoría del conflicto, que es si se adentra realmente en el conflicto y en su solución, y la conciliación en derecho pues solamente se queda en la solución jurídica del conflicto y nos olvidamos del conflicto que subyace y de pronto ese conflicto vuelve y resucita. Entonces los conciliadores no están formados en esas competencias que se requieren realmente para solucionar los conflictos. Eso ahí hay esa disyuntiva en el abordamiento mismo del conflicto, lo que nos lleva a pensar cómo debe ser esa formación de los conciliadores para resolver realmente los conflictos. En términos generales, las cifras existentes son las que tiene el Ministerio de Justicia. En términos generales, esas cifras nos dicen que el 38% de las conciliaciones las lleva las entidades públicas, el 37% de las conciliaciones las personas jurídicas sin ánimo de lucro como las cámaras de comercio, el 22% las universidades y el 3% las entidades públicas que están siendo habilitadas para conciliar. En el 2014 se presentaron 108.000 solicitudes de conciliación según el Ministerio de Justicia, y si uno ve el crecimiento de esas conciliaciones en los últimos años solamente ha crecido el 3.445%, o sea, es un crecimiento mínimo en el tema de conciliaciones. Donde más hay conciliación es en civil y comercial y le sigue familia en un 33%. En la conciliación contenciosa administrativa, ahí en el año 2004 54.103 fueron audiencias sin acuerdo y solamente hubo acuerdo en 10.099. Hay que analizar con mucho cuidado la conciliación como requisito de procedibilidad en materia contenciosa. La eficiencia o la eficacia de ese mecanismo ha sido mínimo, se concilia muy poco y la mayoría de los jueces no homologan los acuerdos conciliatorios y eso. Entonces la idea, como nos dijeron los que escribieron la ley de conciliación, la 640, ponerla como requisito de procedibilidad era para promocionar el mecanismo. Y lo que estamos haciendo es que se convirtió en un paso más y simplemente del trámite judicial, y la gente lo que quiere es llegar rápidamente al proceso judicial. Entonces el efecto fue el contrario al deseado, entonces tenemos que pensar si es efectivo el requisito de procedibilidad. Analizando el Sistema Nacional de Conciliación, aunque no existe realmente estructuralmente, está en algunas disposiciones. El Sistema Nacional de Conciliación
está desarticulado, solamente se ha reunido el Consejo Nacional en 2 ocasiones. El Consejo no da las políticas las da el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia no tiene competencia hacia otras organizaciones o conciliadores en equidad. O sea, es un sistema que hay que repensarlo para mejorarlo, siempre y cuando sepamos cuál es el papel que le corresponde al Estado y hasta dónde debe haber estado ahí, porque es que también tratamos de regular todo y vamos como cerrando los espacios a la actividad particular y a la actividad ciudadana de la simple resolución de conflictos. No en todas partes tiene que estar el Estado, entonces el Estado debe estar en la justa medida y en lo que se requiere. Yo no pasé. Los centros privados no son autosostenibles, están teniendo problemas de sostenibilidad, y yo creo que ahí también viene un reto para poderlos apoyar. Hay mucha gente que requiere auxilio de pago para la conciliación, entonces por eso es que están acudiendo mucho a los centros públicos, pero no hay un mecanismo de filtrarlos y de saber realmente quién sí necesita apoyo para la conciliación. No hay un modelo de medición y seguimiento de los conciliadores, no sabemos realmente, estamos también a ciegas en su trabajo y en su efectividad. Y hay un déficit en el seguimiento que hacen los consultorios jurídicos, como que se los hemos dejado a los profesores, pero no sabemos muy bien cuál es el efecto que el trabajo de esos estudiantes tiene realmente en la resolución de conflictos. Hicimos ese documento y a propósito los invito a todos ustedes, vamos a hacer un foro para lanzar el libro el 12 de diciembre, 11 de diciembre. Ahí hicimos una comparación de varios países en esta figura para tener aprendizajes de ellos. En Estados Unidos realmente se ve un sistema mucho más organizado, se ve que el propio Poder Judicial es el que orienta al ciudadano y le dice cuál es la vía de solución de conflictos, la que debe seguir para la resolución de su caso. O sea, hay un acompañamiento a esas personas sobre cuál es la vía. Aquí estamos casi a ciegas, y creo que lo hacen muy mal, lo hacen las casas de justicia, como que no conocen bien el conflicto y no pueden como indicarle al ciudadano cuál es la mejor manera de resolver ese conflicto con todas las acciones que tenemos con todos los medios que tenemos en la legislación colombiana. En Estados Unidos hay ese asesoramiento permanente a los ciudadanos en eso. En Inglaterra hay un estímulo monetario, o sea, allá llega, es lo de mayor trascendencia al Poder Judicial, todo lo demás se resuelve por medios alternativos. Y los abogados tienen la obligación de asesorar a sus clientes en todos los medios alternativos y proponerle el que más convenga para resolver realmente el conflicto. Aquí ustedes saben que lo que ofrecemos los abogados es la línea más larga y más costosa para cobrar más honorarios y no para resolver realmente el conflicto. La corporación y la Cámara de Comercio, bueno, son conclusiones y las voy a decir más que todo a título personal, porque todavía esto es un documento en construcción, pero ha sido un pensamiento que hemos tenido a lo largo de estos años. Yo creo que en el espectro colombiano deben confluir todo tipo de medios alternativos de solución de conflictos. Yo creo que eso es democrático, siempre y cuando haya claridad para los ciudadanos y haya educación adecuada para poder optar por uno u otro. La conciliación
en nuestro sentir, no debería ser un requisito de procedibilidad. La conciliación debe existir afuera de los tribunales, pero también debe ser anexa a los tribunales. Los jueces deben ser esas figuras que cuando vean un caso y cuando vean que es fácilmente conciliable, dirijan a los ciudadanos a un servicio anexo de conciliación y que de una vez logrado el acuerdo, entren a su despacho y él homologa el acuerdo conciliatorio. O sea, debe haber también esa posibilidad del tema. Y yo creo que tenemos que crear incentivos para que los centros privados funcionen de manera efectiva, para que los ciudadanos que realmente necesiten recursos para acudir a la conciliación pueda otorgárseles, para que se mejoren las tarifas de todos estos conciliadores. Debe promocionarse estas figuras de manera significativa en este momento en el país. Y finalmente, creemos que hay que pensar y modificar un poco la conciliación en materia contenciosa. Estábamos pensando que si se va a dejar como requisito de procedibilidad, se permita más bien a la Agencia de Defensa del Estado tener un centro de conciliación y que sea ahí donde se concilie en vez de la Procuraduría, que no creemos, pues que la Procuraduría la tenemos que modificar en su papel que tiene en el Poder Judicial. Entonces, en términos generales, hay que hacer varias cosas con los medios alternativos, como ya las mencioné, los tenemos que pensar todos como parte de un sistema. Yo creo, como dice el título de este panel, que deben estar integradas, deben estar coordinadas y deben estar cada uno también sin mucha regulación, sobre todo lo que le corresponde a los ciudadanos, apoyando de manera libre la resolución de conflictos de todos los ciudadanos. Les agradezco mucho su atención y de verdad los espero en este mismo sitio o en el Salitre el 11 de diciembre, donde vamos a hacer un panel también y vamos a entregar el libro producto de esta investigación con la Cámara de Comercio de Bogotá, a la cual le pido disculpas por haberme aprovechado de algunas de las conclusiones de este trabajo que venimos haciendo con el DNP. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Gloria. Pues usted ha tocado unos puntos muy importantes que los que estamos manejando la conciliación y los mecanismos, pues nos hace reflexionar de alguna manera, como es el tema de promoción, una nueva cultura ciudadana en el sentido de que todos los colombianos acudan en masa a solucionar sus problemas de una manera pacífica y tranquila, y no acudir a solucionar los problemas a través de una demanda. Y eso, pues ella lo ha dicho, se debe promover la figura. Otro aspecto importante, pues ha dicho una frase muy interesante, la construcción de una nueva Colombia, y una nueva Colombia se hace a través del diálogo, a través de la paz, a través del consenso para solucionar los problemas de alguna manera, pues de todos los colombianos que sí, en esta época lo necesitamos mucho. Me parece muy interesante el tema de que han estudiado las competencias que tienen las notarías como para manejar o para fungir como conciliadores. Eso es interesante también, y pues de ahí el resultado de esa investigación que ellos están haciendo. También es importante tener en cuenta los conciliadores formados y los conciliadores no formados, y en eso sí es interesante que desafortunadamente, a pesar de que el artículo 6º de la ley 640 de 2001 obliga a formar conciliadores dentro de las funciones que él realiza en las entidades públicas, no se ha llevado a cabo con ese objetivo. Es por eso que la doctora Gloria pues hace énfasis en que deben ser formados los
funcionarios públicos que funjan como conciliadores. Es el caso, pues, habla de las superintendencias. Otro tema importante, pues, que también debemos tenerlo siempre presente, es el tema de la relación que hace o la comparación que hace con otros países, como es el de Estados Unidos, que hay un asesoramiento permanente por parte del Estado y por parte de los juzgados. Y por otro lado, también Inglaterra es también que, generalmente lo que hace también es tener como una cuasi obligación de acudir a las entidades públicas para llevar acuerdos conciliatorios. Finalmente, me parece muy interesante lo que acaba de plantear, que los jueces deben concentrarse en el tema de ver la conciliación y así descongestionar los despachos judiciales, que les parecería fabuloso. Pero es interesante decir una función muy especial: oiga, si no pueden conciliar aquí, por favor vayan a un centro de conciliación, y si no puedan allá, entonces tráigame y yo lo juzgo. Me parece también interesante ese tema. Y lo otro, pues, es el incentivo de los centros de conciliación privados, que desafortunadamente, si nosotros miramos este tema, los únicos centros de conciliación privados que viven es porque tienen un respaldo institucional muy fuerte. De resto, difícilmente pueden sobrevivir los centros de conciliación privados. Me parece, pues, que la corporación está haciendo un excelente trabajo y estaremos muy atentos, doctora, al 11 de diciembre. Y la Cámara de Comercio, por supuesto, y el DNP, que también discúlpenme, que están haciendo equipo para apoyar este tema que es fundamental. Y pues esperemos que ese proyecto y ese estudio pues llegue a un feliz término. Muchas gracias, doctora Gloria. Y ahora, pues, por respeto también a nuestro invitado especial, quisiera cederle yo el uso de la palabra a nuestro panelista Leandro Janinic, que viene desde La Plata, Argentina, en donde nos quiere hablar de un tema muy interesante también, que de alguna manera tiene que ver con nosotros, y es la mediación obligatoria en su país. Quiero hacer la observación de que, pues, nosotros es la conciliación, para ellos es la mediación. Miremos a ver qué nos dice, pues, nuestro invitado especial también, el doctor Leandro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación, por la invitación, especialmente a la gente de la Cámara de Comercio, a la gente de CEJA, que siempre con mucha calidad nos acoge en cada uno de los lugares a los que nos convocan para exponer nuestras ideas sobre algunos de los puntos de la Administración de Justicia. Uno de los temas, como hoy más temprano comentaba Marco Castro, uno de los temas que fueron abordados en este proyecto de investigación relacionados con los mecanismos alternativos de acceso a la justicia o los mecanismos alternativos al proceso judicial vistos como instrumento de acceso a la justicia, fue el análisis de casos puntuales, testigo por países, uno de los cuales fue, por la tradición que viene teniendo en nuestro país, el de la mediación obligatoria en la República Argentina. Es decir, la consagración de mecanismos a los que las partes deben concurrir como condición previa antes de iniciar una demanda, ¿sí? El requisito que recién mencionaba mi compañera de mesa, el requisito de procedibilidad, como aquí lo denominan, o, ¿sí?, sumado a eso, la obligatoriedad sancionada con multas para el caso de las personas que no concurren, esto es decir, la obligatoriedad para el convocado a la mediación, el futuro demandado. Es decir, el modelo de consagración de mecanismos obligatorios de mediación nació en Argentina, en una breve síntesis que voy a hacer porque el tiempo no es mucho, así que me voy a concentrar en 3 ideas clave. Nace en Argentina en plena época de los años 90. Argentina tuvo una fase pendular en su ideología política, al igual que muchos países de Latinoamérica, y consagra una primera fase de prueba piloto entre el 91 y 96, en el que el sistema de mediación era considerado una prueba previa a su consagración como obligatoria definitivamente. Esto fue en el año 95-96 con la ley 24.573. Este es el sistema que pone en movimiento el mecanismo de mediación o conciliación, como aquí le llaman, de mediación previa obligatoria.
Se lo justifica sobre la base, como hoy decían, esto ya todos los panelistas que han expresado o que han expuesto en el día de hoy han hecho este balance claro entre ver la mediación o cualquier mecanismo alternativo como un instrumento de desconfianza. Gracias. Entonces, la idea de ver a estos instrumentos como mecanismos de mera descongestión o como instrumentos destinados a efectos socioeconómicos, socioculturales más atractivos. En la época de los años 90, la primera ley consagrada en el marco de la privatización de servicios públicos y de evaporación de algunas de las funciones esenciales del Estado, una de ellas fue, en este caso, perfectamente justificada dentro de esa lógica como la idea de descongestionar el servicio de justicia y generar un producto que a la sociedad le sea más rápido para resolver sus controversias y al Estado menos pesado en términos presupuestarios. Y lo que hizo fue trasladar los costos de la totalidad del servicio, salvo del Poder de Policía General, que quedaba a cargo del Ministerio de Justicia, y hacer que sean las partes las que, en definitiva, impulsen la solución de sus conflictos ante un tercero neutral y, en líneas generales, manteniendo las mismas condiciones de desigualdad con las que ingresaban y luego salían. Este mecanismo fue considerado provisional y se lo justificó sobre la base de la idea de que en el durante Argentina iba a modificar su sistema de justicia, lo iba a hacer menos lento, menos pesado, menos costoso, menos ineficiente, menos inefectivo. Entre tanto, mientras eso sucediera, vamos a darle a la sociedad un mecanismo a partir del cual pueda resolver más rápidamente sus conflictos. Un mecanismo provisional. Cada 5 años el mecanismo se revisaba y se actualizaba, es decir, se prorrogaba la vigencia de esa ley. Y es así que entre los años 1996 y 2010 Argentina fue prorrogando sucesivamente ese sistema provisional. ¿Por qué? Porque ni lo uno ni lo otro pasaba. Es decir, ni el sistema de justicia mejoraba, ni la sociedad producía un cambio cultural gracias a la obligatoriedad. Es decir, se justificaba en 2 líneas. Aguántenme mientras solucionan los problemas de la justicia y además en el camino aprendan a autocomponer sus controversias. Para eso los tengo que obligar, porque es la manera en la que Argentina y quizás tantos otros países aprenden a hacer las cosas, por la fuerza u obligándolos. Tiene esta fase finalmente, y ya en un contexto político totalmente distinto, una tercera revisión que es la Ley 26.589, que es la que hoy nos rige, en la que el sistema con las mismas características pasa a ser un sistema definitivo, no un sistema provisional mientras ordenamos la justicia, sino un sistema definitivo por tener potencialidades virtuosas en sí mismas consideradas y no como un mecanismo de descongestión de problemas generales de la justicia y de la economía. Entonces, así es que surge esta tercera fase que es la que hoy nos rige. Hay algunas cosas que después vamos a analizar en términos de política pública acerca de esta decisión del legislador y la justificación de esta decisión del legislador. Pero el producto de investigación se basa en 3 ideas claves. Primero, comparar y tratar de perfilar lo que es la mediación en la Argentina en un país federal, de origen federal, de características, de estructura federal, y que tiene 25 jurisdicciones que tienen potestades legislativas sobre la materia de la justicia civil y sobre los mecanismos de solución de conflictos. Es decir, que hay un poder, no solo un poder judicial, sino un sistema de mediación por cada una de las 25 jurisdicciones del país. 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia Federal Argentina. De todo ello, por supuesto, cada provincia ha ido haciendo su experiencia y es imposible, naturalmente, en este seminario, dar las características de todos esos sistemas, pero sí, por lo menos, fijar algunos mapas neutros, como decía Damasca, unos instrumentos a partir del cual podamos perfilar la característica de la mediación o del sistema argentino en materia de mediación. Luego penetraremos en el tema de esta discusión de política pública brevemente y después vamos a los resultados que se pudieron ir extrayendo en el camino.
El sistema de mediación en Argentina, entonces, a partir de este sistema interjurisdiccional, vamos a encontrar muchas experiencias según cada uno de los problemas que permanentemente nos planteamos cuando diseñamos sistemas alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué materias vamos a llevar a la mediación? ¿Sí? La regla general más común en este campo es la idea de la disponibilidad. ¿Sí? La disponibilidad de los derechos va asociada a la posibilidad de mediar. Regla que en realidad tiene muchas excepciones y que en la Argentina misma ha cedido a partir de la posibilidad de llevar a mediación conflictos de sustancia material indisponible en la medida que se le reconozca adicionalmente un sistema de homologación que garantice que la parcela indisponible del conflicto en juego no fue ilegítimamente transada. Es decir, si llevamos un conflicto laboral, por ejemplo, a autocomposición, que tiene una fase obligatoria de autocomposición, el resultado final de ese acuerdo, en caso de que haya un acuerdo, va a ser sometido a un sistema de homologación que en ese caso incluso es una homologación administrativa, control de la indisponibilidad y la vigencia del orden público laboral por parte del Ministerio de Trabajo. En otros casos, como las materias de menores, la homologación corresponde a los jueces. La obligatoriedad, ¿sí? Segundo punto, el punto quizás más controvertido, más criticado y más problematizado desde la perspectiva cuando la discusión se traslada a el problema corporativo, es decir, cuando la discusión se da, ¿sí?, sobre la base de la sustentabilidad de la corporación que se dedica a mediar y cuando la discusión de la obligatoriedad se va del cauce que en general debería tener.